amados hermanos, bienvenidos sean a una lección más de este curso bíblico. Les saluda con mucho cariño su hermana en la fe, Doris. Bienvenidos sean a una lección más de este curso bíblico. Hoy es nuestra lección número 28, tomada del curso bíblico popular realizado por el padre Agustín Petrocelli. Amados hermanos, cuéntenme cómo están, cómo se sienten en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Me da mucha alegría poder contar con todos ustedes en estas lecciones de Biblia. Gracias a todos los que perseveran en la enseñanza. Aquí seguimos fielmente con una lección más de este curso que nos hemos comprometido a aprender y a compartir. Bueno, mis amados hermanos, quien guste comentar en la zona de los comentarios cómo están, cómo se sienten. Yo me siento muy contenta, muy feliz por un día más de vida que el Señor me regala junto a ustedes a través de las redes sociales y también por un día más de vida de cada uno de ustedes que perseveran en la enseñanza. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy que se titula Caín y Abel. En este video, en esta lección, vamos a hablar acerca de Caín y Abel. Vamos a hablar acerca del libro del Génesis del capítulo 4. Damos inicio con nuestra oración de inicio. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les voy a pedir que saquen todos sus útiles escolares. Recuerden, debemos de tener una mochilita para esta clase. En esa clase hay que tener primeramente un corazón dispuesto a aprender, muy respetuoso y con mucha humildad, que queramos aprender esto de mucho corazón. Y vamos a sacar los que tienen el libro, saquen el libro. Hoy estamos en la página 37. Ahora aquí se los muestro. Esta es la página 37 y aquí está nuestra lección. Quienes tienen los marcadores fosforescentes para subrayar, pueden subrayar el libro. Aquí está la página, la lección de hoy, Caín y Abel. Entonces, saquen su libro, la Biblia. Quien no tenga libro, saque libreta y lápiz para que pueda hacer anotaciones que crea necesarias. Bueno, amados hermanos, en nuestra lección pasada hablamos acerca del protoevangelio. También hablamos acerca de los sentidos de la Biblia, que es muy importante tener en cuenta cada vez que leemos la Biblia, acerca del sentido literal, del sentido plenior y del sentido típico. De aquí en adelante vamos a hablar mucho acerca del sentido plenior, porque anteriormente no lo hacía, porque quiero llegar a la lección donde se explican las cosas para después hablarles de eso y ya sepan de qué estoy hablando. Lo que pasa que a veces cuando habemos personas que ya hemos tomado cursos anteriormente, que ya tenemos un poco más de conocimiento y estamos enseñando a aquellos que aún no saben, no entienden, y por eso a veces me espero hasta que lleguemos a la lección para que puedan comprender y podamos ir yendo todos al mismo paso. Hablando de enseñar, recuerden que octubre es el mes de las misiones, es el mes del Santo Rosario.
la Iglesia Católica tiene como primordial misión, como su misión primordial, que es enseñar la palabra de Dios. O sea, a través de un curso bíblico, eso es lo que hacemos. Aprendemos la palabra de Dios y también lo que aprendemos debemos de enseñarla. Miren, por ejemplo, el padre Agustín cumplió con gran parte de la misión de la Iglesia Católica, que es enseñar, porque él a través de este curso bíblico nos enseña a nosotros y nosotros como iglesia tenemos la misión de ir a enseñar. Una vez aprendemos, también tenemos que irlo a enseñar. No es que nada más es aprender y hasta ahí se queda, no. Tenemos que enseñar a otros. Recuerden que la Iglesia Católica es la Iglesia universal, por eso se llama católica, porque se llama universal, traducido al griego es universal. Entonces, esa Iglesia universal de Jesucristo tiene como misión enseñar, dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Por eso somos la Iglesia universal, porque cuando Jesús dice todo el mundo, significa todas las naciones. Todas las naciones es en un sentido universal. Y a esa Iglesia universal le dice, y enseñen el evangelio. A la misión que tenemos la Iglesia universal es de enseñar. Hay que predicar la palabra de Dios y hay que enseñarla. Miren, a mí me han dicho gente que se mete aquí al YouTube, gente que, como decimos por ahí, ni lava, ni prestan la batea, ni hace y ni deja hacer. Se meten al YouTube, dice usted, no puede dar clases, no debe de dar clases, usted no debe de enseñar, usted no sé qué, usted no sé qué y usted no sé qué. Yo digo, bueno, si no quiere que lo haga yo, pues hágalo usted. La cosa con mucha gente hipócrita, con muchos fariseos, es que, como dice la palabra de Dios, no abren la puerta y no entran y no dejan entrar a los que quieren pasar. Hay gente hipócrita detrás de cámaras que nomás está viendo a ver qué ve y a ver qué chismea y criticando que no hace, y a los que tenemos ganas y a los que tenemos fe y a los que creemos en la palabra de Dios que queremos hacer, no nos dejan hacer, tristemente. Pero no me importa, porque Dios nos da una misión a todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica, es decir, a la Iglesia Universal de Cristo, que es vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hay que predicar. Si usted no sabe predicar a través de las redes sociales o no quiere o no se atreve, que no sé yo, bueno, predica al menos en su casa, a su esposo, a sus hijos. Pero a aquella persona que Dios le da el don de poder predicar la palabra de Dios, recuerden que los dones y los talentos son muchos y Dios se los da a cada uno conforme Él cree. A unos los hace maestros, a otros los hace apóstoles y así sucesivamente. Entonces, si a usted Dios le dio el don de predicar, de enseñar, tiene que ponerlo al servicio, que no le importe lo que digan los hipócritas, mentirosos y chismosos que no hacen ni dejan hacer. Así es que en el mes de las misiones, que es el mes de octubre, en el que también es el mes del Santo Rosario, hay que rezar el Santo Rosario por todos los misioneros, tanto laicos como no laicos, porque hay misioneros laicos, personas laicas que también van misionando por todo el mundo, a veces con su familia, a veces sin su familia, pero misionan. Yo conozco muchísima gente laica que sirven retiros, que son cabezas de muchas, de muchos retiros, hay de muchos grupos de oración, de enseñanza, personas entregadas, misioneras laicas, así como también pues están los consagrados, también hay misioneros laicos. Así es que hay que orar por todos y no se puede discriminar a ninguno, porque Dios llama a todos y a uno les da unos dones y a otros otros. Algunos tenemos
el sacramento del matrimonio, otros tendrán el sacramento del sacerdocio, el que sea, pero todos estamos aquí con la misma, todos tenemos la misma responsabilidad y para todos es la misma misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Así es que no nos podemos hacer los sordos o aventarle todo el trabajito por allí a otro y lavarnos las manos. Así es de que hay que ponernos muy atentos, muy buzos caperuzos en este mandato que nos da el Señor, que es para todos, sobre todo reconocer y hacer eco. Para eso la iglesia dedica cada mes, recuerden que yo aquí les he dejado en el canal todas las misiones todas las dedicaciones de cada mes para que las conozcan. Y la iglesia tiene un mes para cada dedicación diferente y ese mes es para poder hablar con más amplitud sobre esa dedicación y el siguiente de la siguiente y así sucesivamente para que no se haga una sopa de letras y también para que durante todo el mes podamos estarnos enfocando en cierta cosa y así sucesivamente. Así es de que vamos con mucho más ganas a aprender la palabra de Dios, a estudiarla y a enseñarla. No hagamos como los protestantes que aprenden 2 citas y con esas 2 citas es lo único que quieren enseñar a la gente. Vamos a aprender cada día más y más. Bueno, vamos a dar comienzo con nuestra lección. Dice así el Padre. Los capítulos 4 y 11 del Génesis son una continuación lógica del tercer capítulo. Entonces, el capítulo 4 es una continuación de el tercer capítulo. Vamos a leerlo, saquen su Biblia. Todos vamos a tener la Biblia. Vamos a leer todo el capítulo 4 del libro del Génesis. Vayan leyendo conmigo. Dice así. El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Noar, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones con su mujer, que dio a luz un hijo al que llamó Enoc. Construyó una ciudad y llamó Enoc con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo Enoc tuvo un hijo que llamó Irad. Irad fue padre de Mabael, padre de Matusalén y de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabel,
que fue el padre de los que habitan en cabañas y cuidan rebaños. Tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sella, por su parte, dio a luz a Tubal-Caín. Ese es el que forja toda clase de herramientas con cobre y hierro. La hermana de Tubal-Caín se llamaba Noema. Dijo Lamec a sus mujeres: escúchenme ustedes, Ada y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Set, pues dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo y le puso el nombre de Enos. Él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis amados hermanos, pues hemos leído el capítulo 4 del libro del Génesis. Y dice aquí el Padre que los capítulos del 4 al 11 del Génesis son una continuación lógica del tercer capítulo. Quieren explicar con el mismo estilo literario de escenas dramáticas y populares como el mal progreso del mundo. Una vez que se rompió el plan creado de Dios, quedó rota la hermandad entre los hombres. Así Caín mata a Abel y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte, simbolizada en las amenazas de Lamec, hasta que al fin la tierra está llena de violencia. El hombre se encuentra dominado por el mal. La Torre de Babel es el último eslabón, ya en el capítulo 6, de esta cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Vamos a llegar ahí en la próxima clase. Vamos a leer acerca del capítulo 5 y 6. Paralela a esta historia del hombre está la historia de Dios, que teje la primera alianza de salvación con Noé, como lo vamos a ver en la arca de Noé más adelante en nuestras próximas lecciones, como primicia de las alianzas con los patriarcas. Dice el Padre: las genealogías de los capítulos 4 al 11, entreveradas con los hechos de Caín y Abel, del diluvio y la Torre de Babel, responden posiblemente a la transcripción de tradiciones orales muy antiguas. El autor no se preocupa de los nombres, ni de la edad, ni de la exactitud histórica. Lo que le interesa es explicar el origen de los pueblos y empatar la historia de la humanidad con el comienzo de la historia de Israel. Miren, amados hermanos, esto que dice aquí el Padre es muy importante. A veces cuando leemos la Biblia queremos encontrar ahí todo a detalles, casi que quisiéramos el acta de nacimiento de todos los personajes bíblicos. O sea, queremos que ahí en la Biblia esté todo. ¿Se imaginan? Mismo lo dice la Escritura: si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no caberían los libros en el mundo. Si se escribiera absolutamente todo a detalle, pues ¿dónde pondremos tantos libros? Si la Biblia, fíjense nomás, cómo está con este gruesor, vemos tantos perezosos que no somos capaces ni siquiera de leer la Biblia completa. Ahora, que tuviera más, pues ¿cuándo? Les digo porque a mí inclusive por ahí hay gente que me ha preguntado, la otra vez me hacían una pregunta que decía un joven que por qué la Biblia no hablaba acerca de los dinosaurios. Pues imagina, criaturas que Dios hizo y que después las extinguió. Me imagino que pues después de que las creó al humano, al hombre, y pues iban a ser atacadas por el humano y simplemente las desapareció y ya. Pero la gente a veces yo no entiendo cómo quieren la Biblia encontrar todo. Si hemos venido hablando los que estamos tomando el curso bíblico, no tenemos que tener ese tipo de preguntas, porque nosotros ya sabemos que la Biblia se escribió para la salvación de nuestras almas, que no es ni un libro de historia, ni de geografía, ni nada, aunque aquí está de alguna manera la historia de la humanidad, en la ciencia y muchas cosas que a veces, como hablamos anteriormente, los científicos creen descubrir, pero ya estaban aquí. De todas maneras, esa no es la idea principal de la Biblia o del por qué se escribió la Biblia. La idea principal es
cómo Dios interviene con los humanos y planea buscar cómo salvar nuestras almas, cómo librarnos del pecado y librarnos del infierno. Así es de que, pues, hay que tener mucha precaución a la hora de leer la Biblia. Ahora sí, vamos a Caín y Abel. A ver, pongámonos aquí, vamos a hablar un poco más, nos vamos a centrar acerca de Caín y Abel. Dice el Padre, leyendo esta página tan conocida, nos damos cuenta de algunas cosas raras. Antinomias. La tierra ya está bastante poblada, aunque Abel y Caín sean presentados como hijos primeros de Adán y Eva. El modus vivendi es de una cultura bien avanzada, impensable para los comienzos de la humanidad. Presenta dos modos de vida de la época en que se escribe el Génesis. La agrícola, que es Caín, que era agricultor, y la pastoral, que era Abel, que era pastor. Tiene preferencia por el pastor Abel por ser propio del pueblo hebreo, en contraste con la vida agrícola propia de los pueblos cercanos. Entonces, dice el Padre, vamos a ver que Dios prefiere, o como acabamos de leer, Dios prefirió la ofrenda de Abel, que era pastor, en vez de la ofrenda de Caín, que él fue agricultor, ¿verdad? Entonces, el ser pastor era propio del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y la agricultura era más propia de los pueblos cercanos. Está ya presente el culto con expresiones típicas de Israel, el sacrificio de corderos. Recuerden que entonces Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios. Viene un castigo, una sentencia de muerte para ellos y la descendencia. Pero entonces se comenzó a ofrecer culto y sacrificio a Dios, y ya hemos hablado anteriormente que se usaba un becerro para hacer una ofrenda a Dios. Y ya aquí vamos a ver cómo en Abel y en Caín también está ahí simbolizado ya el culto del sacrificio de los corderos. Estas observaciones nos permiten concluir con el relato. No quiere darnos a conocer las particulares de la historia de la humanidad en sus principios. Posiblemente esta historia popular no tenía que ver con Adán y Eva. El escritor sagrado la colocó en este lugar porque respondía a lo que quería enseñar, que el pecado lleva a la violencia y desencadena un proceso de muerte y de división. Aquí, miren hermanos, aquí hemos llegado, en esto que nos dice aquí el Padre, hemos llegado a lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué sentido tiene el libro del Génesis capítulo 4 que acabamos de leer? Vimos el sentido literal, lo leímos tal y como está escrito. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es el sentido plenior de este capítulo que acabamos de leer? Menciona el Padre, dice que el pecado lleva a la violencia y desencadena un proceso de muerte y de división. Así es. Entonces, la Biblia a donde nos quiere llevar con cada capítulo y cada versículo es al sentido plenior. ¿Qué me quiere dar a entender a mí la palabra de Dios con esto que leí? ¿Qué me quiere decir Dios? Dice el Padre que el pecado, que todo pecado va a desencadenar violencia, división, muerte. Por ejemplo, la mujer que mata a su esposo con malas palabras, todo ese pecado lleva a violencia. Ahí va a haber gritos, discusiones, discordia, mentiras. Va a conducir a violencia, va a conducir
a divisiones, muchos matrimonios se separan, se dividen, los amigos se dividen, se separan a través del pecado, ya que ella chismeó, le dijo mentiras y ya los amigos se separaron, los hermanos, familiares. Eso sucede en todas partes. A eso lleva el pecado. Ahora, aquí vemos también que, por ejemplo, estos dos hermanos le presentan una ofrenda a Dios. Entonces, Caín presenta una ofrenda de los frutos de la tierra y Abel le hizo otra ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Dios le agradó la ofrenda de Abel. A ver, les hago una pregunta. Respóndamela en los comentarios. ¿Ustedes por qué creen que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel y no la de Caín? Pues al principio aquí nada más dice que los dos estaban ofreciendo una ofrenda a Dios. Haga de cuenta que usted ofrece una ofrenda a Dios y yo también ofrezco una ofrenda a Dios. Y a Dios le va a gustar más una de las dos. ¿Ustedes por qué creen que a Dios le va a agradar una más que la otra? Y hay muchas personas que dirían, y que inclusive dicen que Dios tuvo favoritismos, que Dios le dio más favoritismo a Abel que a Caín, porque pues al principio los dos, uno hacía una cosa y el otro hacía otra. Es como vamos a decir que usted sea pintor y yo sea jardinera y usted le ofrezca una ofrenda a Dios con lo que saca de ser pintor y yo le ofrezca una ofrenda a Dios con lo que saco de ser jardinera. Entonces, a Dios le agrada más una que la otra. ¿Por qué creen ustedes que a Dios le agradó más una que la otra? Hay quienes dicen que por eso, que Dios tuvo favoritismo, que hay inclusive comentarios de personas que dicen que Dios no se mostró como el amor, como el Dios misericordioso, como el Dios amoroso que es, porque pues le desagradó la de Caín. Hay personas que dicen que, por ejemplo, Dios miró el corazón de ambos y se dio cuenta que Abel se la estaba ofreciendo de corazón y Caín no. Pues ciertamente, o sea, Dios sí conoce los corazones y las intenciones de cada uno de nosotros. Pero ustedes, ¿por qué creen? Primera pregunta. Y después vemos el sentido plenior que nos quiere dejar entender a nosotros esto. Que Dios nos quiere dar a entender y a conocer a través de nosotros. ¿Qué me dice a mí? En otras palabras, el capítulo 4 del Génesis. Primero respóndame, ¿por qué creen que a Dios le pareció mejor la una que la otra? Escriban en los comentarios. ¿Por qué creen que a Dios le pareció mejor una que la otra? Vamos a ver que pues a Dios le pareció mejor la de Abel que la de Caín. Y Caín se enojó y mató a su hermano porque Dios lo prefirió y le dio prioridad a su ofrenda. No es que le dio favoritismo, sino que simple y sencillamente le agradó más la de Abel. Y por ahí escuchó más la voz de Dios que la del diablo y como no le agradó, fue y se vengó, que es lo que hacen muchas personas. Vemos personas que Dios las bendice, Dios les da, les va bien. Vemos que personas que tienen bendecidas tienen familia, en su negocio, en su trabajo, en la profesión que realicen, les va bien, crecen. Y habemos muchos Caínes que nos da envidia, nos da coraje porque Dios bendice a esas personas y lejos de compartir la alegría con ellos, nos da envidia como Caín y nos lanzamos contra ellos, sí, los criticamos. Ay, de seguro que ese, quién sabe en qué andará, que le va bien. Ay, ese sí, muy arregladitos y Dios dice que es mejor la humildad
pues si Dios lo está bendiciendo, imagínense, es como una versión parecida a lo que fue el rey Salomón. Dios bendijo al rey Salomón y lo hizo el rey más rico de sus tiempos, como nunca había habido otro rey tan rico como él. ¿Y usted cree que no hubo hartos envidiosos, hartos caínes, diría yo, que se lanzaron contra el rey? Porque sí, Dios lo bendice, y por qué le da tanto favoritismo y por qué lo trata tan bien y por qué le va tan bien? Escuchamos la voz del diablo en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de alegrarnos con todas las bendiciones y todos los logros de otra persona. Lejos de alegrarnos, nos da envidia. Es como compartí yo una post el otro día que decía, el sol sale para todos. Dios nos da el sol para todos, así es de que la vida no es una competencia, es una bendición. Si a alguien le va bien, apláudale y alégrese porque le va bien a otra persona. Entristezcase cuando a otro le va mal y está sufriendo, pero no sea envidioso. Dios le da a cada quien lo que quiere y usted tranquilo, obre bien, y si Dios quiere bendecirlo, lo bendice, y la más grande bendición es un día más de vida. Bueno, mis hermanos, pues miren, les voy a decir, ¿qué enseña la iglesia? Bueno, enseña la iglesia que muy probablemente a Dios le agradó el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Porque Abel escuchó y aprendió, cosa que Caín no hizo. Independientemente de la profesión, no tiene nada que ver, porque Dios no va a favorecer en tus esfuerzos que hagas. No es que va a querer que todos sean pastores. Bueno, de alguna manera sí, es a lo que quiero llegar al sentido plenial. Abel era pastor y el otro era agricultor, y usted dirá, bueno, hermana, y es que si todos son pastores, entonces ¿quién va a trabajar la tierra? ¿Cómo vamos a comer? Ciertamente que el ser humano come de comida material y de comida espiritual. Entonces, no podemos decir que Dios no le va a agradar los agricultores y va a tener preferencia por los pastores, porque por ahí podrían decir, es que Dios, porque Abel era pastor de ovejas y a Dios le agrada que seamos pastores, porque sabemos que el pastor se representa de esta manera, pero espiritualmente quiere decir aquel que enseña al rebaño, a las ovejas del Señor. Pero en realidad no va por ahí. Fíjense, aquí está el porqué. Abel aprendió la manera correcta de pedir perdón por sus pecados. Ya cuando Abel le ofrece como ofrenda, aquí como lo dice el versículo 4 del capítulo 4, una ofrenda que le ofreció, sacrificó los primeros nacidos de sus rebaños. Entonces, ¿qué hizo Abel? Es lo que Dios quiere que ustedes entren y analicen, vean las dos cosas. Abel hizo el sacrificio del cordero, la ofrenda. ¿Para qué es el sacrificio del cordero, la ofrenda del cordero a Dios? Es para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Abel aprende y acepta por fe la futura sangre del Mesías. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere dar a través del Génesis del capítulo 4. De todos esos versículos con la historia de Caín y Abel, nos quiere dar a entender allí el porqué de la preferencia. También nos enseña, por ejemplo, que después de ver todo esto, el hombre, el humano, se llena de envidia y mata y va en contra de los cristianos. Caín representa de alguna manera la persecución que van a tener los creyentes del Cordero, de la sangre del Cordero
que se entrega por sacrificio por nosotros para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Desde el Antiguo Testamento se viene anunciando lo que iba a suceder con Jesús, porque después de que desobedeció Adán y Eva, Dios da una sentencia de muerte para Adán y su descendencia. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso y amoroso, después de castigarlos, pensó en una manera de poder salvar sus almas. Su desobediencia merecían. Sí, claro, la desobediencia merecía el castigo porque se le advirtió. Entonces, Dios nos advierte y todos vamos a tener un castigo. Miren, Dios nos advierte sobre todos los pecados. Recuerden la historia del Evangelio de San Mateo cuando el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para ganar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, ahí están los mandamientos, cúmplelos. Entonces, cuando no cumplimos los mandamientos de Dios, cuando desobedecemos a Dios y morimos, como se diga, ya sabemos el destino. Entonces, la desobediencia de nuestros pecados, la desobediencia de nosotros y nuestros pecados nos van a dar un castigo, ya sea que corramos con suerte y caigamos al purgatorio o que vayamos al infierno. Entonces, de alguna manera, desde el Antiguo Testamento ya se nos empieza a narrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a ser. Que esto fue lo mismo, acuérdense, fue lo mismo que hizo Abraham, que hizo Job, que hicieron los israelitas cuando con la sangre del cordero marcaron sus casas, y que es lo mismo que hizo Abel, lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Job, lo mismo que hicieron los israelitas, es lo mismo que hacemos nosotros los cristianos hasta hoy en la actualidad. Con la sangre del Cordero de Dios que quita el perdón de los pecados, nos limpiamos y es el sacrificio que ofrecemos a Dios más grande en la Eucaristía, recordando el sacrificio que ofreció Jesús por la salvación de nuestros pecados. Dice el Señor Jesús, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Entonces, nosotros somos un ejemplo de lo que se hizo en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros con el Cordero de Dios, con Jesucristo. Por eso nosotros hacemos este sacrificio y lo ofrecemos todos los días en la Santa Misa. Se ofrece ese sacrificio. Por eso es que a Dios le gustó y prefirió la de Abel, no por tener preferencia en las personas o en los oficios. Si es un oficio decente, a Dios le agrada, no le va a desagradar, porque dice la misma escritura en 2 de Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja no come. Entonces hay que trabajar tanto por el trabajo, el alimento material como el alimento espiritual. Hay que trabajar por los dos. Como les decía al principio, sobre todo en este mes de las misiones, a veces trabajamos solamente por el alimento material, pero no por el espiritual. El espiritual allá se lo dejamos al sacerdote, él que haga todo el trabajo, las misioneras también, que al cabo que yo soy laico y yo tengo otras responsabilidades. Y no es así. Claro, el sacerdote, su trabajo es oficiar la misa, presentar el sacrificio junto con el pueblo. No es que el sacerdote tiene que estar ahí solo, también tiene que estar el pueblo. Y cada quien hace lo que le corresponde, desempeñando el don que le haya dado Dios a cada persona. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que Dios prefirió el sacrificio de Abel, porque Abel hace el sacrificio que debemos de hacer todos, que es el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se hacía con un cordero y nosotros ahora lo hacemos con Jesucristo.
Eucaristía, que es el Cordero de Dios. Él se entregó por nosotros para el perdón y salvación de nuestras almas, y nosotros debemos de hacer ese sacrificio en todos los días, en la Santa Misa, en cada Eucaristía que tomamos. Nos hacemos parte de ese sacrificio y también nos limpiamos con ese sacrificio. O sea, recordamos ese sacrificio, vivimos todos ese banquete eucarístico y recuerden que Jesús es el Cordero. Él hace el sacrificio por la salvación de nuestras almas y el sacerdote lo hace junto con el pueblo. Entonces es lo mismo que del Antiguo Testamento, pero de una manera diferente. Así es que es por eso, mis amados hermanos, que Dios prefirió el de Abel, porque Abel entendió completamente bien el mensaje, lejos de Caín. Caín solamente quería agradar a Dios, tenerlo contento, pero no de la manera en la que Dios dispone, porque a veces creemos que podemos hacernos un Dios a nuestra manera, haciendo las cosas como a nosotros nos gusta, como nosotros pensamos, como es el caso de muchos hermanos separados o de cualquier otra religión que se crean un Dios a su manera, con sus propias ideas y pensamientos. Así es que bueno, mis amados hermanos, con esto damos fin a nuestra lección del día de hoy. Hoy hablamos acerca de Génesis capítulo 4. Les recomiendo que mediten en casa acerca del sentido plenior sobre este capítulo. ¿Qué Dios me quiere dar a entender a mí? ¿Por qué Dios me está llamando? Todos ustedes que están llevando a cabo este curso en este momento, los que han perseverado, Dios los llama y les ha mandado hoy hasta sus vidas este video para que analicen el capítulo 4 y digan qué a mí me dice Dios con este capítulo. ¿Estoy haciendo como Abel o estoy haciendo como Caín? Aprendamos qué nos quiere dar a entender a nosotros la Biblia, y también recordemos que es el mes de las misiones, que es llevar de alguna parte a Abel. Forma parte de esta misión porque ya comienza a hablar acerca de lo que vendría a suceder. En el caso de nosotros, ya hace 2000 años, en el caso de muchos años más adelante. Por ejemplo, nosotros ahora hablamos acerca de la resurrección que vamos a tener, cosas que van a pasar en el futuro, que era lo que Abel estaba haciendo ya, hablando acerca de lo que sucedería en el futuro. Así es de que analicemos hoy en casita nuestros corazones que nos deja a nosotros el capítulo 4 del libro del Génesis, y nos vemos en nuestra próxima lección. Primeramente Dios, mis amados hermanos, aquí los espero puntualmente, no falten. Recuerden que los quiero mucho a todos, que oro mucho por todos ustedes y pido a Dios desde el fondo de mi corazón que nos dé perseverancia tanto a ustedes como a mí, que a mí me dé los medios y el tiempo para yo poder seguir transmitiendo y a ustedes para acompañarme. Que el Señor me los bendiga. Los veo en la próxima. Bye.